propio de una iglesia que empieza. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primeritita iglesia que hubo, fue la que instituyó nuestro Señor Jesucristo después de que ascendió al cielo. Y vamos a ver qué es lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo resucita y estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos, a la iglesia, y lo vieron una vez reunidos más de 500 personas. Y el versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vean el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero esto es importante, lo que dice este versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Lo que se llama también ser bautizado con el Espíritu Santo, o el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual efectivamente pasó, y lo vamos a ir explicando. Vean ahora, por favor, el capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El día de Pentecostés eran 50 días después de la Pascua. Entonces, un poco más de mes y medio después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, viene esta experiencia a los que estaban reunidos. Yo les decía que eran bien poquitos nada más de los que estamos aquí. Era una congre bien chiquita. Y viene este estruendo del cielo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es que cada persona que estaba ahí parecía una vela, porque cuando hablamos de lenguas de fuego, pues es la que está arriba de las velitas, y en esto cuadra perfecto la escritura con lo que el Señor nos dice, que nosotros somos la luz del mundo y estamos para iluminar el mundo que está en tinieblas. Y dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y se enlista por lo menos 10 diferentes nacionalidades, y sí que fue un milagro, porque todos los que estaban ahí los oían hablar las maravillas de Dios, pero cada quien en su lengua materna, en la lengua que habían nacido. Versículo 11 de ahí del capítulo 2 dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Cuando leemos llenos de mosto, quiere decir que les decían que estaban bien borrachos, pero no estaban borrachos. Hoy vamos a ver en qué consiste, qué es el ser lleno del Espíritu Santo. Porque yo cada iglesia nueva que veo en el Nuevo Testamento, empiezan con una llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo. O sea, sí mora en nosotros el Espíritu Santo. Eso es una cosa. Pero otra cosa es ser llenos de el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Efesios enfatiza que seamos llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice Efesios, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de Espíritu Santo. Cuando la gente, porque no fue algo como si nada, cuando dice que hubo un estruendo, estaba viendo ahí qué palabrita se usó para estruendo y era algo así como un relámpago. Y 2 veces se usa esta palabra estruendo en el versículo 6 también. Dice, y hecho este estruendo, ahí era que el murmullo, eran voces que se oían muy fuertes, pero el primer estruendo literalmente fue un relampagazo, una cosa por el estilo de llamar la atención. Fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro aclara y les dice en el versículo 14, ellos no están borrachos como ustedes piensan que están. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día eran como las 9 de la mañana. Entonces era mucha gente, por ahí de 120, y Pedro les dice, no hay modo de que estos estén borrachos, es bien temprano, y aparte, pues hay también mujeres y niños, no es eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y Pedro explica, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vamos a encontrar en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles muchas veces la palabra profeta o profecía. De una vez les quiero decir que el profeta y la profecía del Nuevo Testamento es bien diferente al profeta y a las profecías del Antiguo Testamento. Porque tenemos ahora, dice Pedro, la palabra profética, la Biblia, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. En el Antiguo Testamento lo que decía un profeta era la palabra de Dios. Y si no obedecías a lo que decía un profeta, a veces era hasta pena de muerte, porque tenía la autoridad de la palabra de Dios. En el nuevo pacto en el que tú y yo estamos es el Nuevo Testamento, hecho bajo mejores promesas, nuevas promesas. Ya el profeta es diferente, ya cuando habla de un profeta, habla de alguien que va a predicar, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, pero ya no hay predicciones futuras. ¿Por qué? Porque ya todo lo que va a pasar y los fines de los tiempos y la segunda venida del Señor y cómo va a ser la segunda venida del Señor, ya todo eso está revelado en la santa palabra de Dios. Entonces, cuando aquí dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, la manera correcta de leer esto es, tus hijos y tus hijas en este tiempo van a hablar espontáneamente, guiados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. No es que van a hacer predicciones futuras ni cosas por el estilo. Entonces, se está cumpliendo eso que había dicho Joel, se está cumpliendo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2,
Y sigue, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y habla aquí ya de los fines de los tiempos y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Está hablando de los momentos antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos en el Nuevo Testamento los postreros tiempos, no se está refiriendo al tiempo de comer el postre. Los postreros tiempos son exactamente el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Son los tiempos del fin, poco antes de que venga el Señor. Entonces, dice la Biblia que en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne, no toda, sobre toda carne cristiana. Porque está hablando a hijos, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En el Antiguo Testamento no se derramaba el Espíritu y no recibían el Espíritu Santo todas las personas. En el Antiguo Testamento solamente los reyes, solamente los sacerdotes y a lo mejor en exclusiva los sumos sacerdotes y los profetas. Eran los únicos que eran visitados por el Espíritu Santo y por eso la autoridad que tenía el profeta a la hora de hablar, porque hablaba la palabra de Dios y se estaba jugando la vida, porque en el Antiguo Testamento, si un profeta no se cumplía lo que decía, la Biblia dice, estaba hablando de la vanidad de su corazón y era muerto a pedradas. Hay muchos que se dicen profetas hoy en día, pero bueno, no tendríamos piedras para lapidar a tantos, porque dicen cosas y dicen cosas que no se cumplen, sin entender que toda la revelación de la segunda venida de Cristo, de cómo va a ser el asunto de los tiempos finales, ya todo eso está revelado en la palabra de Dios. Lo vamos a ir estudiando de a poco. Pero aquí se derrama el Espíritu Santo sobre esta primera iglesia y empiezan a hablar las maravillas del Señor. Y Pedro, entre otras cosas, le dicen, oye, ya oímos el escándalo que se traen estos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en el versículo 38 del capítulo 2, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa de recibir el Espíritu Santo? Para absolutamente todos los cristianos. Nosotros, para todos cuantos el Señor, nuestro Dios llamare. Ahora vean, por favor, el capítulo 4. Aquí en el capítulo 4 arrestan a Pedro y a Juan por predicar el evangelio, los amenazan para que no prediquen más el evangelio y ellos hacen una oración poderosa por ahí del capítulo 23 en adelante. El versículo 29 de Hechos 4 dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ustedes en alguna vez en su vidita cristiana han oído que hay oración en lenguas y a veces la gente se tropieza por esto porque entras a las congregaciones pentecostales o algunas a donde se practican las manifestaciones del Espíritu Santo y oyes a todos orando en lenguas. Esto es un lenguaje que nadie entiende
y la palabra de Dios dice que en la congregación es mejor orar con el entendimiento y no en un idioma que nadie va a entender. Pero de que existe ese idioma que nadie entiende, sí existe. Pero si no hay quien interprete, dice la Biblia, entonces guarda silencio en la iglesia y habla tú para con Dios, porque es una oración que el Espíritu Santo entiende. Tú no vas a entender. Oye, pero no entiendo nada cuando oro en lenguas. Es bíblico. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua extraña, no habla a los hombres, sino a Dios, dice la Biblia en Corintios, y dice que nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, hay que entender que la llenura del Espíritu Santo no es para hablar en lenguas, que la llenura del Espíritu Santo no es para las manifestaciones que acompañan a veces este derramamiento o esta llenura del Espíritu Santo. El objetivo principal de ser lleno de Espíritu Santo es el que se describe en Hechos 1, que ya leí, cuando el Señor Jesucristo les dice, van a recibir poder. ¿Para qué? Para testificar, para hablar de Jesús. Y aquí dice que vas a hablar de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para entender mejor esto, ahí les va el ejemplo en la vida de Pedro. Cuando iban a arrestar al Señor Jesucristo, Pedro, bien valiente, junto con los 11, pero bueno, Pedro fue el más bocón. Le dice al Señor, no, yo contigo hasta la muerte, y todo, y lo voltea a ver el Señor Jesucristo y le dice, oye, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y eso fue lo que pasó. A la hora que Pedro es confrontado, no con gente de autoridad, con sirvientas, con gente sin autoridad, le dicen, sí, tú eres discípulo de ese Jesús, porque hasta tu manera de hablar te delata gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces Pedro empieza a decir cualquier cantidad de majaderías, todas las que se sabía desde la secund, para que no lo identificaran como cristiano. Y lo voltea a ver el Señor Jesucristo como diciendo, no te quería decir, te lo dije, pero te lo dije. Y Pedro se va y llora amargamente. Pero pasados 50 días, él estaba ahí en esta ocasión cuando es derramado el Espíritu Santo, cae sobre él y en el capítulo 4 del libro de Hechos ya se enfrenta no a sirvientas, ya se enfrenta al concilio, ya se enfrenta a gente que tenía facultad de encarcelarlo, de torturarlo o de matarlo. Y no solamente no niega al Señor Jesús, sino les dice, háganle como quieran, yo voy a seguir predicando, porque antes está obedecer a Dios y que a los hombres. ¿Qué le pasó a Pedro en 50 días? Fue investido de poder de lo alto. ¿Para qué? Para predicar. ¿Por qué antes no había descendido el Espíritu Santo sobre los discípulos? Porque Jesús estaba en medio de ellos. Por eso dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a enviar al Parácletos, así se le dice al Consolador, al Espíritu Santo, que Él les va a revelar y que Él los va a llenar de poder. Entonces hay que entender que vale la pena ser lleno del Espíritu Santo, no para hablar en lenguas, no para estar expuesto a todas las manifestaciones del Espíritu Santo, que sí pasa, que sí lo recibimos y sí estamos expuestos a recibir todas estas maravillas que describe la palabra de Dios, pero el principal objetivo es que tú y yo podamos predicar con denuedo. Denuedo quiere decir con libertad, con poder, sin vergüenza, de que somos cristianos y lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Veo en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Samaria recibe la predicación de la palabra de Dios
por un diácono, ya lo veremos después, que se llamaba Felipe. Y en el capítulo 8, versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, porque los 12 apóstoles no salían de Jerusalén, no fueron a Asia a predicar, se quedaron en Jerusalén, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Para qué recibían el Espíritu Santo? Ya lo dije, y si no me dices para qué, predico otra media hora. Para recibir poder. Aquí, esta gente de Samaria ya habían sido bautizados en agua, pero no habían tenido esta llenura del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos cristianos, o a lo largo de nuestra vida, que hay que llenarnos del Espíritu, quiere decir rodearnos por completo. Bautizado en el Espíritu Santo quiere decir sumergido por completo. Bautizo, quiere decir ser lleno por todos lados. Por ejemplo, cuando hay un vitrolero de agua en las posadas decembrinas y tú metes el cucharón para sacar el agua de horchata, a la hora que lo metes en el vitrolero, lo estás bautizando porque lo estás llenando por todos lados. Ya lo sacas y te sirves el vasito. Cuando se hundían los barcos, decían, se bautizó el barquito. ¿Por qué? Porque se llenó de agua por todos lados. Cuando se bautiza uno en el Espíritu Santo, o recibes al Espíritu Santo, o eres lleno del Espíritu Santo, estás completamente inmerso en el Espíritu Santo y por eso pasan cosas maravillosas. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahorita estoy yendo a la velocidad del rayo, mencionándoles varias iglesias que se formaron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero el común denominador de todas estas iglesias es que fueron llenos del Espíritu Santo. Unos se bautizaban antes, otros se bautizaban después, pero todos eran llenos del Espíritu Santo. Los de Samaria primero se bautizaron en el nombre de Jesús y después fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos cuando Pedro le predica en el capítulo 10 a Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Entonces Pedro recibe una visión que efectivamente tiene que ir y predicarle a esta familia del centurión romano, cosa que para un judío estaba loquísimo, o sea, no se llevaban, y menos judíos, bueno, no salían ni de Jerusalén, y hablarles y testificarles y hablar la palabra de Dios a un romano era inaudito. Dios le tuvo que decir a Pedro en éxtasis, ¿sabes qué? Tú no llames impuro a lo que yo llamo puro. Entonces ve y le predicas a esta familia de este centurión romano. Efectivamente, Pedro va, les predica, les dice qué fue lo que vino a hacer Jesús. Entre otras cosas, en el versículo 38 de Hechos 10 les dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y sigue Pedro testificando. De este dan testimonio todos los profetas, que todo el que en él creyere recibirá el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó sobre romanos, y los fieles de la circuncisión
que habían venido con Pedro, o sea, los cristianos judíos que habían acompañado a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí primero son llenos de Espíritu Santo y luego se bautizan. Los del capítulo 8, los samaritanos, reciben al Señor, son bautizados y luego son llenos del Espíritu Santo. Hay otra iglesia que recién se fundó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la iglesia de Éfeso. Aquí le tocó fundarla al apóstol Pablo. Va Pablo, les predica el evangelio, y dice en Hechos 19, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Porque Pablo les pregunta y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta, entonces, ¿qué rollo con su vida? Entonces, ¿en qué pues fueron bautizados? Y dice, bueno, se nos predicó de Jesús y fuimos bautizados en el nombre de Jesús, pero ya del Espíritu Santo ni hablamos porque no sabemos qué pues con eso. Entonces ya les explica Pablo, ora por ellos y reciben, después de que reciben a Cristo, esta investidura de poder de lo alto y reciben este bautizo en el Espíritu Santo. Entonces, en todas las iglesias que recién se forman, vale la pena ser investido de poder de lo alto para testificar. Este es el tercer domingo y los 3 domingos hemos enfatizado que esta obra no es de uno o de 2 pastores que estamos aquí, es de ustedes, y la obra del ministerio es competencia de todos nosotros, no solamente de los pastores. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cumplir la gran comisión que el Señor nos da en los evangelios de ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué les menciono todo esto? Primero, para que entendamos para qué es la llenura del Espíritu Santo. Es para recibir poder, esencialmente. ¿Poder para qué? Poder para predicar. Y me seréis testigos. Esa palabra testigos en el griego es la palabra mártires, martureo. O sea, vas a tener poder incluso si es necesario para que mueras por el testimonio de Jesús en tu vida. Pedro, ya les puse el ejemplo, no fue sino hasta después de que recibió este tipo de poder que ya no le importó y predica con poder delante del concilio, de gente con mucha autoridad. Entonces, ¿para qué es? Para recibir poder. Junto con eso sí van sanidades, junto con eso sí van milagros y señales, pero lo importante es recibir poder. ¿Quiénes son los que reciben esto? Absolutamente todos los cristianos que creen. Vean por favor el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, dice que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta gran comisión
eh, el Señor la da no a los pastores, la da a todo el mundo, a todos los cristianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir y predicar el evangelio, y estas señales siguen a los que creen. Hay cristianos que no creen. Estas señales siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso fue lo que hacía Jesús. Ya lo leí en el libro de los Hechos cuando testifica Pedro a los romanos, le dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo Jesús estuvo haciendo bienes, predicando y sanando a todos los afligidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el libro de Judas, perdón, de Lucas, no hay, no de Judas, de Lucas, en el capítulo 10 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, el Señor nos da potestad, poder para predicar y también para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Enseña esto la palabra de Dios. ¿Cómo uno es lleno del Espíritu Santo? La cosa está bien fácil. ¿Quieres ser lleno? Primero te pregunto, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Amén. No, yo sí, pues digo, si se trata de poder y de hablar con libertad y hacer frente a los que contradicen y todo, claro que quiero ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, estaban predicando, y también cuando Pedro va con los romanos, con este centurión Cornelio, estaba predicando y no tuvieron que hacer nada. Estaban hablando y de repente cayó, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ya estuvo. Con eso fueron llenos. Entonces, una manera de recibirlo es cuando Dios quiere, si no nos avisa, no nos pide permiso, derrama de su Espíritu y ya estuvo. Otra manera de recibirlo es como le hizo Juan y Pedro con los de Samaria, que fueron a Samaria, aún no habían recibido, oraron por ellos, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Lo mismo pasó con los cristianos de Éfeso, pero en este caso fue Pablo, el que oró por ellos, le puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pero a mí, la que más me gusta para recibir la llenura del Espíritu Santo está en Lucas capítulo 11, véanla por favor, Lucas capítulo 11, y está hablando Jesús a hijos de Dios, a cristianos, y dice el versículo 9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues no. Dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, fíjate en esto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, somos hijos de Dios, tenemos a Dios como nuestro papá. Si le pedimos la llenura del Espíritu Santo, el Señor nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. Y dice la Biblia, si nosotros siendo malos, si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, no le vas a dar algo que no, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo, no tienes que esperar a que alguien ponga las manos sobre ti y que ore por ti y todo esto. Se puede dar el caso. No tienes que tampoco que coincida el asunto para que por una cuestión que Dios quiera lo derrame de manera espontánea, que se dan casos, ya cité dos por lo menos, pero si quieres recibir esta llenura del Espíritu Santo, tan fácil como pedírsela a Dios. Y Él te toca, Él te visita, Él te llena de poder para esencialmente hablar de Cristo, más las señales que acompañan a los que creen, las que ya leí en el libro de Marcos, en el capítulo 16, que se pueden echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y van a sanar, o las lenguas con interpretación, o cualquier otra cosa que tenga que ver con las manifestaciones del Espíritu Santo, que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, no solamente del libro de Hechos de los Apóstoles, las vamos a estar viendo.